Me llamo Lidia, tengo 32 años y, en teoría, debería sentirme en la cima del mundo. Acababa de cerrar un contrato de 3 años con uno de los clientes más importantes en el sector de las energías renovables, un acuerdo que mi jefe llevaba persiguiendo meses. Estaba en el baño del aeropuerto de Seattle-Tacoma, con el zumbido de los anuncios por megafonía de fondo, mirándome en el espejo mientras el agua fría goteaba por mi barbilla. Debería haber estado sonriendo. Debería haber estado llamando a mis amigos para celebrar. Pero el rostro que me devolvía la mirada en el espejo no era el de una mujer exitosa. Era el de una niña asustada. Mis ojos tenían esas ojeras oscuras que ni el corrector más caro podía tapar, y en mi mente no escuchaba los elogios de mi jefe. Escuchaba la voz de mi madre, Estela. Su voz siempre ha sido una banda sonora constante en mi vida, un ruido blanco venenoso. Mírate, Lidia, solía decirme cuando me probaba un vestido para la graduación. Ese color no te va. Te hace ver pálida, enferma. ¿Por qué no puedes tener la percha de tu hermano Tomás? A él todo le queda bien. O cuando le mostré mis primeras calificaciones de la universidad con honores, comunicación. Vaya carrera para alguien que ni siquiera sabe vestirse bien. No sé a quién saliste tan poca cosa. Me sequé la cara con una toalla de papel áspera. Esa sensación de ser una impostora, de no merecer nada bueno, se me pegaba a la piel como el sudor frío. A pesar de mi puesto como directora de comunicaciones, a pesar de mi apartamento en el centro, a pesar de mi independencia financiera, cada vez que volvía a Portland, me convertía en esa niña pequeña que desesperadamente buscaba una migaja de aprobación en los ojos helados de su madre. Pero esta vez, el regreso tenía un sabor diferente. Esta vez, no volvía a la casa de mis padres, esa mansión fría y llena de muebles que nadie podía tocar. Volvía a mi refugio. Volvía a la casa de la abuela Inés en la calle Mayfield. Acaricié el llavero de plata que llevaba en el bolsillo de mi chaqueta. Era un pequeño colibrí, desgastado por los años. La abuela me lo dio cuando cumplí 18. Para que siempre encuentres el camino a casa, mi niña, me dijo. Y ahora, esa casa era mía. Legalmente mía. Mi teléfono vibró en el mármol del lavabo, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de texto. El nombre mamá parpadeaba en la pantalla. Sentí ese nudo familiar en el estómago, esa mezcla de esperanza y temor que nunca desaparece del todo. El mensaje decía, buen viaje de regreso, hija. Tu padre y yo tenemos una sorpresa preparada para cuando llegues. Descansa en el vuelo. Fruncí el ceño. ¿Una sorpresa? El tono era extrañamente amable, casi dulce. Hacía años que mi madre no me llamaba hija sin un tono de sarcasmo. Quizás, pensé ingenuamente, quizás las cosas estaban cambiando. Quizás, ahora que la abuela ya no estaba, se habían dado cuenta de que la vida es corta y querían arreglar las cosas. Guardé el teléfono y respiré hondo. Quería creerlo. Dios sabe cuánto quería creerlo. Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña alarma sonaba, advirtiéndome que las sorpresas de Estela y Rogelio nunca eran lo que parecían. Mientras el avión despegaba y las luces de Seattle se convertían en pequeñas luciérnagas bajo la lluvia, cerré los ojos y dejé que mi mente viajara atrás en el tiempo. No a las reuniones de negocios ni a los contratos, sino al olor a lavanda seca y madera vieja. El olor de la casa de la abuela Inés. Para entender por qué esa casa significaba tanto para mí, tienen que entender de dónde venía. La casa de mis padres, donde crecí junto a mi hermano Tomás, era un escenario. Todo era perfecto para las visitas, los sofás de cuero italiano, las alfombras persas, la vajilla de porcelana que solo se usaba en Navidad. Pero detrás de las puertas cerradas, era un campo de batalla. Recuerdo una noche en particular. Tenía 10 años. Estaba en mi habitación intentando hacer la tarea, pero los gritos de abajo hacían temblar las paredes. Eres un inútil, Rogelio. Gritaba mi madre. Te dije que no invirtieras en ese estúpido negocio. ¿Ahora qué le voy a decir a mis amigas del club? ¿Que estamos quebrados otra vez? Cállate, Estela. Respondía mi padre,
y luego se escuchó el sonido inconfundible de un vaso estrellándose contra la pared. Yo me tapaba los oídos con la almohada, temblando. Tomás, que tenía 5 años en ese entonces, simplemente subía el volumen de la televisión en su cuarto. Él aprendió a ignorarlo. Yo aprendí a huir. Esa noche, como muchas otras, me escapé por la puerta trasera y corrí 3 cuadras hasta la casa número 17 de la calle Mayfield. La casa de la abuela. La abuela Inés nunca preguntaba. Solo abría la puerta, me veía con los ojos rojos y el pijama puesto, y me envolvía en un abrazo que olía a masa de pan y tierra húmeda. «Ya estás aquí, Lidia». «Ya pasó», me susurraba. Su casa no era lujosa. Los muebles eran viejos, el piso de madera crujía y había pilas de libros y revistas por todas partes. Pero había paz. Había vida. Recuerdo las tardes que pasábamos en el jardín trasero. La abuela tenía un rosal antiguo que cuidaba con devoción religiosa. «Mira estas espinas, Lidia», me dijo una vez mientras podaba una rama rebelde. «La gente ve la flor y piensa que es delicada. Pero la rosa se defiende. Tiene armadura. Tú tienes que ser igual. Que nadie te arranque los pétalos sin pincharse los dedos». Yo no entendía del todo lo que quería decir en ese momento, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi alma. Ella era la única que me veía. Para mis padres, yo era una decepción constante, una mancha en su imagen perfecta. Para la abuela, yo era su compañera, su confidente. «Esta casa no son ladrillos, mija», me dijo un día, mientras tomábamos té en la cocina pintada de amarillo. «Esta casa es memoria. Las paredes guardan las risas y los llantos de 3 generaciones. Tu madre, ella no escucha a la casa. Ella solo ve el valor del terreno. Pero tú eres la única que sabe escuchar a las paredes». Nunca olvidé esa conversación. Fue hace unos 2 años, cuando la salud de la abuela empezó a deteriorarse. Mis padres empezaron a visitarla más a menudo, pero no para cuidarla. Iban como buitres, rondando, hablando en voz baja sobre activos inmobiliarios y mercado en alza. Yo veía la mirada de tristeza en los ojos de la abuela cada vez que mi padre sacaba una cinta métrica o mi madre criticaba el estado de las cortinas. Ellos pensaban que ella ya no se daba cuenta, que la edad le había nublado el juicio. Pero Inés era más aguda que todos ellos juntos. Ella sabía lo que venía. Y por eso, hizo lo que hizo. El día del funeral de la abuela Inés llovía. Una de esas lluvias frías y grises de Oregón que te calan hasta los huesos. Estaba parada frente al ataúd de caoba, sintiendo un vacío en el pecho tan grande que me costaba respirar. Había perdido a mi única aliada, a mi madre verdadera en todos los sentidos que importan. A mi alrededor, la gente murmuraba condolencias vacías. Pero lo que más me dolía era ver a mis padres. Estela llevaba un vestido negro de diseñador y unas gafas de sol enormes, aunque no había ni un rayo de sol. Se secaba los ojos con un pañuelo de encaje, pero yo sabía que sus ojos estaban secos. «Era una santa», le decía a una vecina, sollozando teatralmente. «Sufrió tanto al final, pero ahora descansa. Y nosotros, bueno, tendremos que ver qué hacemos con esa casa vieja. Es una carga terrible mantenerla». Sentí una náusea repentina. Ni siquiera habían bajado el cuerpo a la tierra y ya estaban hablando de deshacerse de su hogar. Me acerqué a mi hermano Tomás, que estaba revisando su teléfono, probablemente mirando las redes sociales. «Tomás, deja eso», le susurré con rabia. «Es el funeral de tu abuela». Él me miró con fastidio y guardó el teléfono en el bolsillo de su traje mal ajustado. «Ay, Lidia, no seas dramática. La abuela tenía 94 años. Es el ciclo de la vida. Además, ya estaba muy mal. Es mejor así». «¿Mejor para quién?», le espeté. «Para todos. Papá dice que el terreno en Mayfield vale una fortuna ahora que están construyendo esos condominios de lujo cerca. Con ese dinero podríamos, quiero decir, ellos podrían estar tranquilos». Me quedé helada. «¿Podríamos?
Tomás, el niño mimado de 27 años que todavía vivía a costa de mis padres, también estaba haciendo cuentas. Un poco más tarde, durante la recepción en casa de mis padres, fui a la cocina por un vaso de agua y me detuve en seco al escuchar la voz de mi padre, Rogelio, hablando por teléfono en la despensa. Sí, sí, la ubicación es inmejorable. Zona norte, lote grande. La estructura es vieja, claro, probablemente para demoler, pero el suelo es oro. Sí, hablamos la próxima semana. No, no hay testamento complicado, somos los únicos herederos. Todo será rápido. Mi padre estaba negociando la venta de la casa mientras los invitados comían sándwiches de pepino en la sala. Sentí una mezcla de ira y asco que me hizo temblar las manos. Quise entrar y gritarle, romperle el teléfono, decirle que era un monstruo. Pero me contuve. Sabía que la abuela no querría un escándalo en su despedida. Salí de la cocina y me topé con mi madre, que estaba retocándose el maquillaje en el espejo del pasillo. Lidia, arréglate el cabello, pareces una loca, me dijo sin mirarme. Y sonríe un poco, los García acaban de llegar y no quiero que piensen que estás deprimida. Se murió mi abuela, mamá. Tengo derecho a estar triste. Ella se giró y me miró con esos ojos fríos y calculadores. La tristeza no paga las facturas, querida. Y esa casa vieja nos ha costado mucho dinero en mantenimiento todos estos años. Por fin vamos a recuperar algo. Es lo justo. En ese momento supe que la guerra había comenzado. Ellos no veían un hogar. Veían un cheque. Veían la solución a sus problemas financieros, problemas que siempre intentaron ocultar bajo alfombras caras y autos arrendados. Pero lo que ellos no sabían era que la abuela Inés tenía un último as bajo la manga. Y ese as estaba a punto de ser revelado. 2 semanas después, nos reunimos en la oficina de la licenciada Miranda, la notaria que había llevado los asuntos de la abuela durante décadas. La oficina olía a papel viejo y cera de muebles. Mis padres se sentaron en un lado de la mesa de caoba, cogidos de la mano, proyectando una imagen de unidad y dolor digno. Tomás se sentó a su lado, luciendo aburrido. Yo me senté enfrente, sola. La licenciada Miranda, una mujer de unos 60 años con una mirada aguda detrás de sus gafas, abrió una carpeta gruesa. Bien, estamos aquí para la lectura de la última voluntad y testamento de la señora Inés Hartman, comenzó con voz solemne. Mi padre se aclaró la garganta. Licenciada, imaginamos que esto es un trámite estándar. Mi esposa, como hija única, es la heredera natural, ¿correcto? La notaria levantó la vista y lo miró por encima de sus gafas. Señor Rogelio, le sugiero que escuche el documento completo. Hubo un silencio tenso. Mi madre apretó la mano de mi padre tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La licenciada Miranda comenzó a leer. Pasó por los legados menores, donaciones a la iglesia, algunos muebles para primos lejanos. Y entonces, llegó a la parte que importaba. En cuanto a mi propiedad ubicada en el número 17 de la calle Mayfield, incluyendo el terreno, la casa y todo su contenido, mobiliario, objetos personales y documentos. Mi madre se inclinó hacia adelante, casi salivando. La lego en su totalidad, y sin restricciones, a mi nieta, Lydia Hartman. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera absorbido todo el oxígeno de la habitación. Escuché el tic-tac del reloj de pared. Tic. Tac. Tic. Tac. Y entonces, la explosión. ¿Qué? Gritó mi madre, poniéndose de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. Eso es imposible. Esa vieja estaba loca. Estela, cálmate, intentó decir mi padre, aunque su cara estaba roja de furia. No me calmo. Chilló ella, señalándome con un dedo tembloroso. Tú le lavaste el cerebro. Te aprovechaste de que estaba senil para obligarla a afirmar eso. Eres una víbora. Yo me quedé sentada, clavando las uñas en mis palmas, intentando mantener la compostura. Mamá, yo no obligué a nadie. La abuela sabía lo que hacía. Mentira.
Intervino mi padre, golpeando la mesa. Inés no estaba en sus cabales. Vamos a impugnar esto. Esa casa es patrimonio de la familia, no de una solterona egoísta que no sabe ni cambiar una bombilla. La licenciada Miranda golpeó su escritorio con un bolígrafo, un sonido seco y autoritario. Silencio. Si no se comportan, llamaré a seguridad. Mis padres se callaron, respirando agitadamente. La notaria sacó un sobresellado de la carpeta y me lo tendió. Señorita Lidia, su abuela dejó esto específicamente para usted. Y para ustedes, señores, dijo mirando a mis padres, el testamento incluye un certificado médico de lucidez mental firmado por 3 doctores independientes el día que se redactó el documento. Fue grabado en video y notariado. Cualquier intento de impugnación será inútil y muy costoso. Mi madre se dejó caer en la silla de nuevo, pálida como un fantasma. Nos ha desheredado, susurró, no con tristeza, sino con horror por el dinero perdido. ¿Esa casa vale casi 1 millón? Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita. La letra de la abuela, inclinada y elegante. Mi querida Lidia, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Sé que habrá gritos y acusaciones. Tu madre nunca entenderá que el amor no se compra. Te dejo la casa porque sé que tú la cuidarás, no la venderás al mejor postor. Es tu refugio. Protégelo. Con amor, abuela Inés. Mis padres salieron de la oficina sin dirigirme la palabra, dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Tomás me miró un segundo, encogió los hombros y lo siguió. Me quedé sola en la oficina, con el testamento en una mano y la carta en la otra, sintiendo el peso de la victoria y la soledad al mismo tiempo. Los 2 meses siguientes a la lectura del testamento fueron una mezcla extraña de paz y esfuerzo físico. Me mudé a la casa de Mayfield casi de inmediato. Dejé mi apartamento moderno en el centro y me sumergí en el mundo de la restauración. La casa necesitaba amor. Mucho amor. Las tuberías gemían, el papel tapiz del pasillo se estaba despegando y el jardín, que alguna vez fue el orgullo de la abuela, estaba empezando a ser devorado por la maleza. Pero para mí, cada defecto era una oportunidad de sanar. Pasaba mis fines de semana raspando capas de pintura vieja, con el pelo recogido en un moño desordenado y manchada de yeso. Mi mejor amiga, Rocío, venía a ayudarme a veces. «¿Estás loca, lo sabes?», me dijo un sábado mientras intentábamos mover un sofá antiguo. «Podrías vender esto, comprarte un ático y viajar por el mundo». «No se trata del dinero, Rocío», le respondí, limpiándome el sudor de la frente. «Se trata de raíces. Nunca he sentido que pertenezco a ningún lugar, excepto aquí». Y era cierto. Había una magia en esa casa. Cuando lijaba el suelo de madera original, sentía que estaba descubriendo historias ocultas. Encontré marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina, las de mi madre cuando era niña, y luego las mías. La abuela había guardado todo. Durante ese tiempo, mis padres mantuvieron un silencio de radio total. Bloquearon mi número, no respondían a mis correos. Era doloroso, sí. A pesar de todo, una parte de mí, esa niña pequeña que buscaba aprobación, quería que vieran lo que estaba haciendo. Quería que mi madre viera cómo había restaurado la chimenea, que mi padre viera cómo había arreglado la cerca del jardín. Pero la soledad también era un regalo. Por primera vez en mi vida, no tenía a nadie criticando mis decisiones. Si quería pintar la cocina de un verde salvia suave, lo hacía. Si quería colgar cuadros modernos junto a los retratos antiguos de la abuela, lo hacía. La casa estaba empezando a respirar de nuevo, y yo con ella. Gasté casi todos mis ahorros, unos $40,000, en renovar el sistema eléctrico y la fontanería. No me importaba. Era una inversión en mi futuro, en mi santuario. Sin embargo, había señales de que la tormenta no había terminado. Un día, mientras estaba en el techo limpiando las canaletas, vi el coche de mi padre pasar lentamente por la calle. No se detuvo. Solo redujo la velocidad, sus ojos ocultos tras las gafas de sol mirando la casa como un general inspeccionando un fuerte enemigo.
Sentí un escalofrío en la espalda, a pesar del calor del sol. Don Evaristo, el vecino de al lado que había vivido allí desde antes de que yo naciera, me saludó desde su porche. «Ten cuidado, niña», me gritó con su voz ronca. A veces los fantasmas no son los muertos, son los vivos que no saben soltar. Me reí nerviosamente y le saludé con la mano, pensando que era solo una de sus frases crípticas de anciano. Ojalá le hubiera prestado más atención. Ojalá hubiera entendido que el silencio de mis padres no era de resignación, sino de preparación. Estaban reagrupándose, afilando los cuchillos, esperando el momento perfecto para atacar. Un martes por la tarde, sonó el timbre. Me sorprendí, ya que no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me quedé paralizada. Era mi madre. Pero no la Estela furiosa del despacho del notario. Era una versión suave, casi irreconocible. Llevaba una cacerola en las manos y una sonrisa tímida en los labios. «Hola, Lidia. ¿Puedo pasar?» Me hice a un lado, demasiado aturdida para hablar. Ella entró, mirando a su alrededor. Sus ojos escanearon las paredes recién pintadas y los suelos pulidos. Por un segundo, vi un destello de envidia pura en su mirada, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Haces un buen trabajo», dijo, dejando la cacerola en la mesa de la cocina. «Traje pozole. Tu favorito. Sé que has estado trabajando mucho». «Gracias», murmuré, sintiéndome cautelosa. «¿Qué haces aquí, mamá?» Ella suspiró y se sentó en una de las sillas. «Vine a pedir perdón. Tu padre y yo reaccionamos mal. Estábamos dolidos por la muerte de la abuela, y el shock del testamento, bueno, nos cegó. Pero somos familia, Lidia. La sangre es lo más importante. No quiero que estemos peleados por una casa». Mis defensas empezaron a desmoronarse. Era lo que había querido escuchar toda mi vida. Mi madre, pidiéndome perdón, reconociendo mi esfuerzo. «Yo tampoco quiero pelear», admití, sentándome frente a ella. Empezamos a hablar. Ella me preguntó por mi trabajo, por mis amigos. Parecía genuinamente interesada. Al día siguiente vino mi padre. Trajo unas herramientas y se ofreció a ayudarme a arreglar una puerta que se atascaba. «Tienes buen ojo para la decoración, hija», me dijo, dándome una palmadita en la espalda. «Tu abuela estaría orgullosa». Durante las siguientes semanas, se convirtieron en los padres perfectos. Venían a cenar, traían regalos, se reían. Yo estaba en una nube. Pensé que el milagro había ocurrido. Pensé que la casa nos había unido. Fue en una de esas cenas cuando cometí el error fatal. «Sabes, Lidia», dijo mi madre casualmente mientras servía el postre, «deberíamos tener una copia de las llaves. Ya sabes, por si pasa algo. Una emergencia, una fuga de agua cuando no estés, o si te pones enferma. Vivimos a 20 minutos, podríamos venir a ayudarte». Lo pensé un momento. Rocío, mi amiga, tenía una copia, pero mis padres eran mis padres. Y se estaban portando tan bien. «Claro», dije, levantándome para buscar el juego de repuesto. «Tiene sentido». Les entregué las llaves. El metal brilló bajo la luz de la lámpara. Mi madre las tomó y sus dedos rozaron los míos. Su mano estaba fría. «Gracias, hija», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Las guardaremos muy bien». No sabía que acababa de entregarle el arma con la que me dispararía. No sabía que esa paz era una tregua falsa, diseñada meticulosamente para ganar mi confianza y acceder a la fortaleza. Había dejado entrar al caballo de Troya, y dentro, los soldados ya estaban afilando sus espadas. Una semana después de entregarles las llaves, recibí la noticia de mi jefe sobre el viaje a Seattle. Era una oportunidad enorme, cerrar el contrato con EcoWave, una empresa líder en renovables. Pero dudé. No me gustaba dejar la casa sola tanto tiempo, justo cuando acababan de terminar de barnizar los suelos. Llamé a mi madre para contarle. «Lidia, tienes que ir», exclamó ella por teléfono, con un entusiasmo que me pareció un poco excesivo.
Es tu carrera. No puedes estancarte por cuidar 4 paredes. Ya lo sé, pero me preocupa el jardín, y los contratistas tienen que venir a revisar el techo el jueves, no te preocupes por nada. Me interrumpió. Tu padre y yo nos encargaremos. Iremos todos los días a regar, a recoger el correo. Recibiremos a los contratistas. Para eso tenemos las llaves, ¿no? Ve, triunfa, demuéstrales quién eres. Nos ocuparemos de todo. Sus palabras fueron el empujón que necesitaba. Me sentí agradecida de tener ese apoyo. Gracias, mamá. De verdad. No sé qué haría sin ustedes. Para eso está la familia, respondió ella. Hice las maletas con el corazón ligero. El viaje era de 4 días. Salí un martes por la mañana. Mi padre se ofreció a llevarme al aeropuerto. Buen viaje, campeona, me dijo al dejarme en la terminal, dándome un abrazo que se sintió rígido, extraño. Evitó mirarme a los ojos. Avísanos cuando aterrices. Mientras caminaba hacia el control de seguridad, me giré para saludarlo una última vez. Él ya se estaba subiendo al coche, hablando por teléfono con gestos agitados. Tuve una punzada de inquietud, pero la ignoré. Me dije que estaba siendo paranoica. El viaje de negocios fue un torbellino de reuniones, cenas y presentaciones. Estaba tan ocupada que apenas tuve tiempo de revisar mi teléfono. Cada noche llamaba a casa, pero nadie contestaba. Deben estar ocupados, pensaba, y les dejaba mensajes de voz alegres contando mis progresos. Lo que no sabía era que, mientras yo brindaba con ejecutivos en Seattle por un futuro verde, en Portland, un camión de mudanzas sin logotipo se había estacionado frente a mi casa. No sabía que mi madre estaba dirigiendo una operación de limpieza con la precisión de un comandante militar. Todo fuera. Les gritaba a los hombres que contrataron por horas. Rápido. Quiero esta casa vacía antes del viernes. No sabía que mis vecinos miraban horrorizados desde sus ventanas. No sabía que don Evaristo había intentado llamarme, pero mi teléfono estaba en modo no monster durante las reuniones. Estaba viviendo en una burbuja de éxito profesional, completamente ignorante de que mi vida personal estaba siendo desmantelada, caja por caja, recuerdo por recuerdo. La trampa había funcionado a la perfección. Me habían sacado del tablero de juego, y ahora estaban moviendo sus fichas para el jaque mate. Y así volvemos al principio. Al aeropuerto, al agua fría en la cara, y al mensaje de texto que transformó mi sangre en hielo. Buen viaje de regreso, hija. Tu padre y yo tenemos una sorpresa preparada. Aterricé en Portland a las 7 de la tarde. El cielo estaba negro y la lluvia caía como una cortina de acero. Mientras esperaba mi maleta en la cinta transportadora, encendí el teléfono de nuevo. Entró otro mensaje. Esta vez no era de mi madre. Era de Tomás. Lo siento, Lidia. No tuve opción. Mamá me obligó. Me quedé mirando la pantalla, confundida. ¿Opción de qué? ¿Obligado a qué? Intenté llamarlo, pero me mandó directo al buzón de voz. Entonces, llegó el tercer mensaje. El definitivo. De mi madre. No te molestes en venir a cenar. De hecho, no te molestes en entrar. Hemos cambiado las cerraduras. Ya no vives en Mayfield. Esa casa se va a vender para el bien de la familia. Tienes tus cosas donde pertenecen. No hagas un escándalo o llamaremos a la policía. El mundo se detuvo. El ruido del aeropuerto desapareció. Solo escuchaba el latido ensordecedor de mi corazón en mis oídos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras bailaban ante mis ojos. Cambiamos las cerraduras. Se va a vender. Marqué el número de mi madre con dedos temblorosos. 1 tono. 2 tonos. Bueno. Contestó ella, con una voz fría y tranquila que me dio más miedo que si hubiera estado gritando. ¿Qué significa esto? Mi voz salió como un chillido estrangulado. ¿Qué has hecho? He hecho lo que tenía que hacer, Lidia. He corregido un error.
Tu abuela no estaba bien de la cabeza cuando te dejó esa casa. Era patrimonio de todos. Ya tenemos un comprador. Es mi casa. Tengo el título. Es ilegal. Oh, por favor. Eres mi hija. No vas a demandar a tus propios padres. Además, ya está hecho. El contrato se firma en unos días. Busca un hotel. O mejor, vuelve a tu apartamento de soltera, si es que no lo has perdido por jugar a las casitas. Colgó. Me quedé allí, en medio de la terminal, con la maleta girando en la cinta frente a mí, sintiéndome como si me hubieran arrancado la piel. La traición no era solo por la casa. Era por todo. Por el pozole, por las sonrisas falsas, por el abrazo de mi padre en el aeropuerto. Todo había sido una mentira. Una actuación elaborada para robarme lo único que realmente amaba. Agarré mi maleta con una fuerza que me hizo doler los nudillos y corrí hacia el estacionamiento. No iba a un hotel. Iba a mi casa. Iba a derribar la puerta si era necesario. Conduje bajo la tormenta, las luces de la autopista desenfocadas por las lágrimas de rabia que llenaban mis ojos. No vas a ganar, Estela, grité en el coche vacío. Esta vez no. Pero no tenía idea de lo que me esperaba al llegar. No tenía idea de la magnitud de su crueldad. Hola amigos. Si les está gustando esta historia de traición y justicia, por favor denle like al video ahora mismo. Suscríbanse al canal para no perderse el desenlace y comenten aquí abajo, ¿desde qué ciudad nos están escuchando? Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias y sigamos con la historia. El viaje desde el aeropuerto hasta la calle Mayfield suele tomar 30 minutos. Esa noche, me pareció una eternidad. Mis manos apretaban el volante con tal fuerza que sentía calambres en los dedos. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia, como si el cielo mismo estuviera tratando de detenerme, o quizás, de advertirme. Mi mente era un caos. Repasaba cada interacción de las últimas semanas, buscando las grietas que no vi. La mirada codiciosa de mi madre al ver los suelos nuevos. Las preguntas insistentes de mi padre sobre el sistema de seguridad. Todo estaba ahí, frente a mis narices, y yo, cegada por la necesidad patética de ser amada por ellos, lo ignoré. Giré en la calle Mayfield. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. A lo lejos, vi la silueta de la casa número 17. Estaba a oscuras. No había luz en el porche, ni el resplandor cálido que solía dejar en la sala de estar. Parecía una casa muerta. Frené de golpe frente a la entrada. Y ahí estaba la confirmación de mi pesadilla. La camioneta gris de mi padre, una Ford F-150 enorme, estaba estacionada atravesada en la entrada del garaje, bloqueando el acceso completamente. Era un mensaje claro, ni se te ocurra entrar. Bajé del coche sin importarme la lluvia que me empapó en segundos. Corrí hacia la puerta principal. Metí mi llave en la cerradura. No entró. La ranura era diferente. Brillaba bajo la luz de la farola de la calle, un bronce nuevo, barato y ofensivo. Abraham. Grité, golpeando la madera con el puño. Sé que están ahí. Abran la maldita puerta. Nadie respondió. La casa permaneció en silencio, como una tumba. Intenté mirar por la ventana de la sala. Las cortinas de terciopelo azul que yo misma había cosido habían desaparecido. En su lugar, había sábanas viejas clavadas en los marcos, impidiendo ver el interior. Papá. Mamá. Mis gritos se mezclaban con el trueno. Esto es ilegal. Retrocedí unos pasos, el agua corriéndome por la cara, mezclándose con el rímel y las lágrimas. Me sentía pequeña, impotente. Era mi casa. Yo pagaba los impuestos. Yo había lijado esos escalones. Y ahora, estaba fuera, excluida como un perro callejero. Fue entonces cuando recordé la puerta trasera. La que daba al jardín. Quizás se habían olvidado de esa. Corrí hacia el costado de la casa, mis tacones hundiéndose en el barro del césped que mi padre había prometido cuidar y que ahora estaba lleno de hierbas altas.
Llegué al patio trasero y me detuve en seco. La puerta trasera también tenía una cerradura nueva y un candado adicional. Pero eso no fue lo que me rompió el corazón. Lo que me rompió fue lo que vi bajo el pequeño techo del patio. Había 3 bolsas de basura negras, de tamaño industrial, tiradas en el suelo de concreto. No estaban apiladas con cuidado. Estaban lanzadas, como si alguien las hubiera arrojado desde la puerta con desprecio. Una de las bolsas estaba rasgada, probablemente por algún mapache o perro callejero. Y saliendo de esa rotura, vi algo que conocía muy bien, la manga de mi suéter de cachemira favorito. Me acerqué lentamente, sintiendo que las piernas me fallaban. Me arrodillé en el suelo mojado y sucio, sin importarme mi traje de ejecutiva. Abrí la bolsa rota con manos temblorosas. El olor a humedad y suciedad me golpeó. Dentro estaba mi vida. Mis ropas estaban hechas una bola, arrugadas y húmedas. Mis zapatos de diseño estaban mezclados con restos de comida y pozos de café, como si hubieran vaciado la basura de la cocina encima de mis pertenencias antes de cerrar la bolsa. Abrí la segunda bolsa. Libros. Mis amados libros de arte y arquitectura, los que la abuela me había regalado en cada cumpleaños, estaban con las tapas dobladas, algunos con las páginas empapadas por la lluvia que se había filtrado. Y entonces, la tercera bolsa. La abrí y dejé escapar un sollozo que sonó más como un aullido de animal herido. Ahí estaban las fotos. Los marcos estaban rotos, los cristales hechos añicos. Tomé uno con cuidado. Era una foto de la abuela Inés y yo el día de mi graduación. El cristal estaba astillado justo sobre la cara de la abuela y había una marca de suela de bota impresa en la fotografía, como si alguien la hubiera pisado a propósito antes de tirarla. No. No, no, no. Gemí, abrazando el marco roto contra mi pecho. Busqué frenéticamente en el fondo de la bolsa. Buscaba mi joyero. Buscaba la caja de documentos donde tenía mi pasaporte, mi acta de nacimiento y, lo más importante, el título de propiedad original y la carta de la abuela. No estaban. Habían tirado mi ropa y mis recuerdos sentimentales como basura, pero se habían quedado con todo lo que tenía valor monetario o legal. Me senté allí, en el barro, rodeada de mis posesiones destruidas, bajo la lluvia torrencial. La humillación era tan profunda que quemaba. No era solo que me hubieran echado. Era la hazaña. Era el mensaje explícito, no vales nada. Eres basura, igual que estas bolsas. De repente, una luz se encendió en la casa de al lado. La ventana de la cocina de don Evaristo se abrió un poco. Vi su rostro arrugado asomarse, iluminado por la luz interior. Niña. Susurró fuerte. Lidia. Levanté la vista, avergonzada de que me viera así. Don Evaristo, mi voz apenas salía. Vete de ahí, hija. Tu padre, él salió al porche hace rato con un bate de béisbol cuando escuchó tu coche. Dijo que si te veía, iba a alegar defensa propia contra una intrusa. Sentí un escalofrío de terror puro. ¿Mi propio padre? ¿El hombre que me enseñó a andar en bicicleta? ¿Él tiró esto? Pregunté, señalando las bolsas. Don Evaristo bajó la mirada, triste. Fueron los dos. Tu madre se reía mientras lanzaba los libros. Decía, a ver si tanta lectura les sirve para dormir en la calle. Lidia, vete. Son peligrosos ahora. Están desesperados por dinero. La ventana se cerró y la cortina cayó. Me quedé sola otra vez en la oscuridad. Pero algo cambió dentro de mí. El terror y la tristeza empezaron a endurecerse, transformándose en una frialdad de acero. Me levanté, limpiándome el barro de las rodillas. Tomé mi teléfono y marqué el único número que sabía que me respondería. Rocío, dije cuando contestó, mi voz sonando extrañamente tranquila. Necesito que vengas. Trae tu camioneta. Y trae bolsas nuevas. Rocío llegó en 15 minutos. Su vieja camioneta pickup roja rugió al entrar en la calle y se subió a la acera, casi golpeando el buzón de mis padres.
Salió del coche como un huracán, con una chaqueta impermeable amarilla y una linterna en la mano. Cuando me vio, empapada, cubierta de barro y sosteniendo el marco roto, su rostro pasó de la preocupación a una furia asesina. «¡Hijos de perra!», gritó, su voz resonando en la calle vacía. «Voy a quemar esa maldita casa con ellos dentro». Caminó hacia la puerta principal, decidida a romper una ventana o patear la puerta, pero yo la agarré del brazo. «No», le dije firmemente. «No, Rocío. Eso es lo que quieren. Quieren que pierda el control. Quieren llamar a la policía y decir que soy violenta, que estoy loca. Necesitan desacreditarme para invalidar el testamento». Rocío se detuvo, respirando agitadamente. Me miró a los ojos, vio mi determinación y asintió lentamente. «Está bien. Está bien. ¿Qué hacemos? Recogemos todo. No voy a dejar ni un calcetín aquí para que se burlen de mí. Trabajamos en silencio bajo la lluvia. Rocío me ayudó a pasar mis cosas empapadas de las bolsas rotas a unas nuevas y secas que traía en su camioneta. Cada objeto dañado era una nueva puñalada, pero no volví a llorar. Cuando terminamos de cargar la camioneta, me subí al asiento del copiloto. Rocío encendió la calefacción al máximo. Empecé a temblar incontrolablemente, el shock finalmente golpeando mi cuerpo. «Te vienes a mi casa», dijo Rocío, poniendo el coche en marcha. «Tienes fiebre. Estás ardiendo». «Se quedaron con mis papeles, Rocío», murmuré, mis dientes castañeteando. «Mi pasaporte, las joyas de la abuela, el título de la casa. Lo recuperaremos todo, Lidia. Te lo juro. Mañana mismo vamos a ver a alguien. Conozco a una abogada. Le dicen la tiburona. Si tus padres quieren guerra, les vamos a dar el apocalipsis». Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. La casa de Mayfield se desvanecía en la oscuridad. Me prometí a mí misma que la próxima vez que entrara por esa puerta, sería como dueña absoluta, y ellos nunca más volverían a pisar ese suelo sagrado. Pasé la noche en el sofá de Rocío, envuelta en 3 mantas, pero el frío no se iba. Tuve pesadillas febriles donde mi madre se reía mientras quemaba la casa de la abuela. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza palpitante y la garganta seca. Rocío estaba en la cocina haciendo café. «Toma», me dijo, dándome una taza humeante y 2 aspirinas. «Necesitas fuerza. Tengo cita con la abogada a las 11». Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Número desconocido. «Bueno». Contesté con voz ronca. «¿Hablo con la señorita Lydia Hartman?», preguntó una voz masculina y autoritaria. «Sí, soy yo. Soy el oficial Méndez, de la policía de Portland. Tenemos una denuncia en su contra presentada por los señores Rogelio y Stella Hartman. Necesito que se presente en la comisaría central para dar una declaración». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Denuncia? ¿De qué habla? Ellos me echaron de mi casa. La denuncia es por robo de patrimonio familiar y abuso de confianza. Sus padres alegan que usted sustrajo joyas antiguas y documentos de valor de la propiedad antes de abandonarla voluntariamente. ¿Abandonarla voluntariamente? Casi grité. Cambiaron las cerraduras. Tiraron mis cosas a la basura. Eso no es lo que dice el reporte, señorita. Le sugiero que venga y aclare la situación. Y le aconsejo que traiga un abogado. Colgué el teléfono, aturdida. Rocío me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Me acusaron de robo, dije, sintiendo una risa histérica burbujear en mi garganta. Dicen que robé las joyas de la abuela. Las joyas que ellos tienen encerradas en la casa. Y dicen que me fui voluntariamente. Es una estrategia, dijo Rocío, golpeando la mesa. Te están convirtiendo en la criminal antes de que tú puedas demandarlos. Quieren manchar tu expediente. Fuimos a la comisaría. Al entrar, los vi. Estaban sentados en un banco, esperando. Mi madre llevaba un suéter sencillo y nada de maquillaje, luciendo frágil y preocupada.
Mi padre le sostenía la mano protectoramente. Cuando me vieron entrar, mi madre hizo un gesto teatral de miedo y se escondió detrás del hombro de mi padre. «Ahí está», exclamó mi madre con voz temblorosa, señalándome. «Oficial, esa es mi hija. Por favor, que no se acerque, nos ha amenazado». El oficial nos miró con sospecha. «Señorita Hartman, siéntese allí. Lejos de ellos». La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era fuego, era hielo absoluto. Vi cómo manipulaban la realidad, cómo usaban el sistema para aplastarme. Entendí entonces que no había vuelta atrás. No había reconciliación posible. Habían cruzado una línea de la que no se regresa. Me senté, crucé las piernas y los miré fijamente a los ojos. No bajé la mirada. Por primera vez en mi vida, no les tenía miedo. Les tenía asco. Y decidí que no solo iba a recuperar mi casa. Iba a destruirlos. Salimos de la comisaría 2 horas después. No me arrestaron por falta de pruebas, pero la denuncia quedó registrada. Mi historial estaba manchado. Investigación en curso, dijeron. Fuimos directamente al despacho de la doctora Valentina Serrano. Su oficina no tenía fotos familiares ni plantas. Solo diplomas, estanterías llenas de libros de leyes y una vista panorámica de la ciudad que gritaba «Soy cara y gano siempre». Valentina era una mujer de unos 45 años, con el cabello negro cortado en un bob afilado y un traje gris impecable. Nos escuchó sin interrumpir, tomando notas con una pluma estilográfica de oro. Cuando terminé de contarle todo, desde el testamento hasta las bolsas de basura y la denuncia falsa, ella dejó la pluma sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Bien, Lidia. Esto es lo que veo», dijo con voz calmada y precisa. «Tienes un caso clásico de desalojo ilegal, conversión de bienes, eso es el robo de tus cosas y documentos, y difamación. Pero tus padres están jugando sucio y rápido. Han presentado esa denuncia policial para crear una narrativa, hija inestable y ladrona contra padres ancianos preocupados. Los jueces a veces tienen debilidad por los ancianos. ¿Qué podemos hacer?», pregunté. «Atacar primero y atacar fuerte. Voy a presentar hoy mismo una demanda civil y solicitar una orden judicial de emergencia, un injunction, para congelar cualquier transacción sobre la propiedad. Si hay una venta en proceso, esto la detendrá en seco. Ningún título de propiedad puede transferirse con un litigio pendiente». ¿Y mis cosas? ¿Mis documentos? Añadiremos eso a la demanda. Pero Lidia, necesito que entiendas algo. Para ganar esto definitivamente y rápido, necesitamos probar la malicia. Necesitamos probar que todo esto fue premeditado con fines de lucro y que mintieron sobre la salud mental de tu abuela. Esa es la clave. Si logran sembrar dudas sobre la validez del testamento, el caso podría alargarse años. Y tú no tienes años. Ellos van a vender la casa y gastarse el dinero antes de que lleguemos a juicio. Tienen prisa, dije, recordando. Mi madre dijo que el contrato se firma en unos días. Exacto. La prisa es nuestra mejor amiga. La gente con prisa comete errores. Necesito que averigües por qué tienen tanta prisa. ¿Deudas? ¿Juego? Si probamos que están desesperados por dinero, su argumento de proteger el patrimonio se desmorona. Firmé el contrato con Valentina y le transferí $5,000 de provisión de fondos. Me dolió ver mi cuenta bancaria bajar, pero sabía que era necesario. Esa noche, convertí la mesa del comedor de Rocío en un centro de comando. Saqué mi laptop vieja, la que usaba en la universidad, y recordé algo. Hace años, había configurado el correo electrónico de mis padres porque ellos eran unos analfabetos tecnológicos. La contraseña era siempre la misma, el nombre de su primer perro seguido de 123. ¿Crees que la hayan cambiado?, preguntó Rocío, mirando por encima de mi hombro. Dudo que sepan cómo hacerlo. Escribí la contraseña. La pantalla cargó. Y entramos.
Lo que encontramos en la bandeja de entrada de mi padre fue una radiografía de la desesperación y la codicia. Había cientos de correos no leídos. Avisos de vencimiento de hipoteca de su propia casa. Notificaciones de tarjetas de crédito al límite. Y correos de una agencia de cobros amenazando con embargo. Mis padres, los que siempre presumían de su estatus en el club de campo, estaban en la quiebra técnica. Vivían a crédito desde hacía años. Pero lo más importante estaba en una carpeta llamada Venta Mayfield. Abrí el último correo, recibido hacía 2 días. Era de una empresa llamada Cascade Urban Partners. Estimado señor Hartman, adjuntamos el borrador final del contrato de compraventa para la propiedad en 17 Mayfield. Según lo acordado, el precio de cierre es de $740,000, 740,000 pesos, pago al contado. La firma está programada para este viernes a las 10 de la mañana. Recuerde que necesitamos la posesión vacante de la propiedad para esa fecha, $740,000. Exclamó Rocío. Por eso te echaron así. Necesitaban la casa vacía para el viernes. Y el pago es al contado, añadí, leyendo rápido. Van a tomar el dinero y pagar sus deudas antes de que yo pueda hacer nada. Seguí buscando. Encontré correos de hace 6 meses, cuando la abuela aún vivía. Estaba negociando la venta mientras ella estaba en el hospital. En un correo, mi madre escribía, no se preocupen por la ocupante actual, mi madre, es muy mayor y no durará mucho. La casa estará disponible pronto. Sentí ganas de vomitar. Habían estado esperando su muerte como quien espera que madure una fruta para arrancarla. Esto es oro puro, Lidia, dijo Rocío. Imprímelo todo. Justo cuando estaba guardando los archivos, entró un correo nuevo en la bandeja de entrada. Pero no era para mis padres. Era una notificación de reenvío automático de una cuenta antigua que la abuela Inés tenía y que yo le ayudaba a manejar para ver fotos de sus amigas. El remitente era un nombre que no había escuchado en décadas, Paloma Holden. El asunto decía, sobre Inés, importante, para Lidia. Abrí el correo con el corazón en un puño. Lidia, no me conoces bien, pero soy Paloma, la media hermana de tu abuela. Inés me dijo que si algo malo pasaba después de su muerte, si tu madre mostraba sus verdaderos colores, te contactara. Tengo algo que ella me dejó para ti. Algo que Estela no sabe que existe. Ven a verme a Ashwood. No confíes en nadie más. Miré a Rocío. Ashwood era un pueblo perdido en las montañas, a 4 horas de aquí. ¿Quién es Paloma? Preguntó Rocío. La tía que nadie menciona. La oveja negra. Mi madre prohibía decir su nombre en casa. Pues parece que la oveja negra tiene las llaves del reino. ¿Cuándo vamos? Mañana al amanecer. Si esto es lo que creo que es, podría ser el clavo final en el ataúd de mis padres. A la mañana siguiente, enviamos todos los correos financieros a la doctora Valentina. Ella respondió casi de inmediato con un mensaje de texto, excelente. Con esto probamos el motivo económico urgente. Ya presenté la orden de congelamiento. El juez la firmará hoy. La venta del viernes está muerta. Pero prepárense, cuando se enteren, se van a poner violentos. Tenía razón. A mediodía, mientras conducíamos hacia Ashwood, mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Lo dejé sonar. Luego mi padre. Luego Tomás. Finalmente, llegó un mensaje de voz de mi madre. Lo puse en el altavoz del coche. Lidia. Maldita desgraciada. Su voz era un chillido histérico. El abogado de la inmobiliaria nos acaba de llamar. Dicen que hay un bloqueo en el título. Deshazlo ahora mismo. Si perdemos esta venta, te juro que te vas a arrepentir. Eres una hija malagradecida. Te di la vida y así me pagas. Rocío se rió, pero era una risa nerviosa. Suenan asustados. Están aterrorizados, corregí. Saben que si no venden el viernes, el banco les quitará su propia casa la próxima semana. Es el fin de su farsa. El viaje a Ashwood fue largo y silencioso.
El paisaje cambió de la ciudad gris a bosques densos de pinos y carreteras serpenteantes. Aswood era apenas un punto en el mapa, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Llegamos a la dirección que Paloma me había dado. Era una cabaña de madera pequeña pero bien cuidada, rodeada de árboles gigantes. Había humo saliendo de la chimenea. Una mujer salió al porche cuando estacionamos. Tenía el cabello gris recogido en una trenza larga y llevaba botas de trabajo. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, pero sus ojos eran idénticos a los de la abuela Inés. Claros, penetrantes y llenos de inteligencia. Bajé del coche. ¿Tía Paloma? Pregunté. Ella me miró de arriba abajo y asintió, una sonrisa triste curvando sus labios. Tienes el porte de Inés, pero la barbilla terca de tu abuelo. Entra, niña. Él te está listo y tenemos mucho de qué hablar. El interior de la cabaña olía a salvia y leña quemada. Paloma nos sirvió té en tazas de barro. Supongo que Estela ya hizo su jugada, dijo Paloma, sentándose en una mecedora frente al fuego. Me echaron. Tiraron mis cosas. Intentaron vender la casa por $740,000, resumí, sintiendo que la ira volvía a subir. Paloma soltó una risa seca. Estela siempre fue predecible. Desde niña, siempre quiso lo que no era suyo. ¿Sabes por qué odia tanto a Inés? ¿Por qué te odia a ti? Negué con la cabeza. Siempre pensé que era porque yo no era lo suficientemente bonita o inteligente. No es por eso, Lidia. Es por envidia. Y por rencor. Paloma se inclinó hacia adelante. Hace 40 años, Estela se enamoró de un hombre. Un tipo peligroso, un estafador. Quería huir con él y llevarse el dinero de la familia. Inés lo descubrió. Inés la detuvo, amenazó al tipo con la policía y protegió el patrimonio. Estela nunca se lo perdonó. Dijo que Inés le había arruinado la vida, que le había robado el amor verdadero. Y luego se casó con Rogelio, murmuré. Rogelio era el plan B. Un hombre débil al que podía manipular. Pero cuando naciste tú eras la viva imagen de Inés. Tiene su espíritu. Estela no podía soportar ver a su madre renacer en su hija. Por eso te castigaba. Por eso quería quitarte la casa. Para ella, esa casa es el símbolo de la autoridad de Inés, y venderla es su venganza final. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi vida entera había sido un daño colateral en una guerra que empezó antes de que yo naciera. Inés sabía que esto pasaría, continuó Paloma. Un mes antes de morir, vino a verme. Estaba débil, pero lúcida. Me trajo esto. Paloma se levantó y abrió un cajón secreto en un viejo escritorio de roble. Sacó una pequeña memoria USB azul. Me dijo, guarda esto. Si Estela respeta mi voluntad, destrúyelo. Pero si intenta lastimar a Lidia, si intenta decir que yo estaba loca, dáselo a mi nieta. Tomé el USB. Se sentía ligero en mi mano, pero sabía que su contenido era pesado. ¿Qué hay aquí? Pregunté. La verdad, respondió Paloma. Inés grabó muchas de las visitas de tus padres. Grabó cómo la presionaban, cómo la insultaban. Y grabó su propia declaración de intenciones. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La abuela, incluso en su lecho de muerte, me estaba protegiendo. Gracias, tía Paloma. No me des las gracias. Véngala. Haz que Estela pague por cada lágrima que Inés derramó en silencio. Salimos de Aswood con el sol poniéndose, tiñendo el cielo de rojo sangre. Tenía el arma definitiva en mi bolsillo. Mis padres habían empezado una guerra pensando que luchaban contra una hija asustada. No sabían que ahora se enfrentaban a 3 generaciones de mujeres Hartman. De regreso en la ciudad, fuimos directamente a la oficina de Valentina. Eran las 8 de la noche, pero ella nos esperó. Conectamos el USB a su computadora. El primer archivo de audio tenía fecha de hacía 6 semanas. Se escuchó ruido estático y luego, la voz de mi madre, clara y chillona. Firma el maldito papel, mamá.
Estamos hartos de esperar. Luego, la voz de mi padre, Inés, sé razonable. Si no vendemos ahora, perderemos una oportunidad. ¿Qué vas a hacer con esta casa tú sola? Te irás a una residencia, es lo mejor. Y entonces, la voz de la abuela. Débil, tosiendo un poco, pero firme como una roca. No voy a firmar nada. Esta casa es de Lidia. Ya hice mi testamento. Esa inútil. Gritó Estela en la grabación. Le darás todo a ella y nos dejarás en la calle. Ojalá te mueras pronto, vieja bruja. Hubo un sonido de algo cayendo, quizás un empujón o un golpe a la mesa. Si me tocas, Estela, llamo a la policía ahora mismo, dijo la abuela. Fuera de mi casa. Valentina detuvo la grabación. Su rostro estoico mostraba una pequeña sonrisa de satisfacción. Esto es dinamita, Lidia. No solo prueba la coacción y la lucidez de tu abuela, sino que demuestra maltrato verbal y amenazas. Con esto, no solo ganamos la casa. Con esto, podemos pedir una orden de restricción permanente y daños punitivos masivos. Se acabó. Sentí una mezcla de alivio y tristeza infinita. Escuchar la voz de mi abuela siendo atacada fue doloroso, pero saber que ella tuvo el coraje de grabarlo me dio fuerzas. Hay un archivo más, dijo Rocío, señalando la pantalla. El archivo se llamaba para Lidia. Valentina le dio play. Lidia, mi amor, la voz de la abuela sonaba cansada pero dulce. Si escuchas esto, lamento que tu madre haya elegido el odio. No llores por mí. Lucha. Esa casa es tuya porque tú la amas. No dejes que te la quiten. Te quiero, pajarita. Rompí a llorar en la oficina del abogado. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba a punto de ganar. El juicio es mañana por la mañana, dijo Valentina, cerrando la laptop. La orden de emergencia nos consiguió una audiencia rápida porque presentamos la evidencia de venta inminente. Prepárate, Lidia. Mañana entramos al infierno, pero saldremos dueñas del lugar. La corte del condado de Multnomah es un edificio imponente de piedra gris. Entré caminando junto a Valentina y Rocío, con la cabeza alta, llevando el vestido negro más elegante que tenía. Ya no era la víctima cubierta de barro. Era la demandante. Mis padres ya estaban allí, sentados con su abogado, un hombre llamado Ferreras que tenía fama de ser un perro de presa. Estela iba vestida de luto riguroso, con un rosario en la mano, proyectando la imagen de la madre sufrida. Rogelio miraba al suelo, moviendo la pierna nerviosamente. Tomás estaba sentado en la fila de atrás, pálido. La jueza Thompson entró. Era una mujer severa que no toleraba tonterías. Estamos aquí por la demanda de emergencia sobre la propiedad de 17 Mayfield, dijo. Señor Ferreras, sus clientes han intentado vender una propiedad en disputa testamentaria. Explíquese. El abogado de mis padres se puso de pie. Su señoría, mis clientes, como únicos tutores legales de la difunta señora Hartman, actuaron para proteger el valor del activo. Sostenemos que el testamento presentado por la demandante es fruto de la manipulación indebida sobre una persona senil. Además, la señorita Lidia tiene un historial de inestabilidad y, según la denuncia policial reciente, robó bienes de la casa. Mi madre sollozó en el momento justo, secándose una lágrima invisible. Mi madre no sabía lo que hacía, gimió Estela. Lidia se aprovechó de ella. Solo queremos lo que es justo para la familia. La jueza miró a Valentina. Su turno, doctora Serrano. Valentina se levantó despacio. Su señoría, la inestabilidad de mi cliente es una invención. La denuncia policial es falsa, una táctica de intimidación. Y en cuanto a la senilidad de la señora Inés Hartman, preferimos que ella misma hable por sí misma. ¿Disculpe? Dijo la jueza. La señora Hartman ha fallecido. Así es. Pero dejó testimonio. Solicito permiso para reproducir la prueba A y la prueba B. El abogado Ferreras intentó objetar, pero la jueza, intrigada, lo permitió. Valentina conectó el audio al sistema de la sala. Primero,
reprodujo la discusión. La voz de Estela llenó la sala: ojalá te mueras pronto, vieja bruja. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Los sollozos falsos de mi madre se detuvieron en seco. Su cara pasó del rosa pálido a un blanco ceniza. Rogelio se hundió en su silla, tratando de hacerse invisible. El abogado Ferreras miró a sus clientes con horror. Claramente, no le habían contado sobre esas discusiones. Luego, Valentina reprodujo el segundo audio, el mensaje de amor de la abuela. La jueza Thompson se quitó las gafas y se frotó los ojos. Pero Valentina no había terminado. Y para refutar la acusación de que mi cliente abandonó la casa voluntariamente y probar la malicia de los demandados, presento la prueba C, video de seguridad proporcionado por el vecino, el señor Evaristo Gómez. En las pantallas de la corte apareció el video granulado de la noche de lluvia. Se vio claramente a mi padre y a mi madre sacando las bolsas de basura. Se vio a mi padre patear el cuadro de la abuela. Se vio cómo se reían mientras cambiaban la cerradura. La jueza Thompson golpeó su mazo con una fuerza que nos hizo saltar a todos. «Suficiente», tronó. «He visto suficiente». Miró a mis padres con una expresión de absoluto disgusto. Señor y señora Hartman, en mis 20 años en este estrado, rara vez he visto una muestra tan despreciable de avaricia y crueldad hacia una madre y una hija. Su señoría, puedo explicarlo, empezó Ferreras. Siéntese, ordenó la jueza. Voy a dictar sentencia ahora mismo. Mi madre empezó a temblar. El testamento de Inés Hartman es 100% válido. La propiedad 17 de Mayfield pertenece exclusivamente a Lydia Hartman. Ordeno el desalojo inmediato de cualquier posesión de los demandados en dicha propiedad. Pero, la venta, susurró mi padre. La venta con Cascade Urban Partners queda anulada permanentemente por fraude en el título, continuó la jueza. Además, condeno a los demandados a pagar todos los costos legales de la demandante, más $50,000 en daños punitivos por destrucción de propiedad y angustia emocional. Y voy a remitir el caso de la denuncia falsa a la fiscalía por perjurio. Mi madre soltó un grito ahogado. $50,000. No tenemos ese dinero. El banco nos va a quitar la casa. Eso, señora Hartman, no es problema de esta corte, dijo la jueza fríamente. Y una cosa más. Emito una orden de restricción permanente. No podrán acercarse a menos de 100 metros de la señorita Lydia ni de su propiedad. Caso cerrado. El golpe del mazo sonó como el disparo final de un cañón. Mis padres se quedaron paralizados. El representante de la inmobiliaria, que estaba en la sala, salió apresuradamente haciendo una llamada, probablemente para cancelar el cheque de los 740,000 pesos. Estela se giró hacia mí. Sus ojos ya no tenían odio, tenían pánico puro. Lydia, hija, por favor. No dejes que nos quiten la casa. Somos tus padres. La miré. Vi a la mujer que me había hecho sentir pequeña toda mi vida. Vi a la mujer que deseó la muerte de su propia madre. Y no sentí nada. Ni odio, ni pena. Solo indiferencia. No tengo padres, dije con voz tranquila. Mis padres murieron la noche que tiraron mi vida a la basura. Me di la vuelta y salí de la sala, con Rocío y Valentina a mi lado, dejando atrás los gritos desesperados de una mujer que había apostado todo al dinero y había perdido lo único que realmente importaba, la familia. Una semana después, volví a entrar en la casa de Mayfield. Esta vez, la llave, mi llave vieja, porque cambié la cerradura de nuevo inmediatamente, giró suavemente. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía muerta. Se sentía aliviada. Mis padres habían sacado sus pocas cosas bajo la supervisión de un alguacil. Habían intentado llevarse algunos muebles antiguos, pero Valentina los detuvo en la puerta con el inventario en mano. Se fueron con las manos vacías. Supe por Tomás, que vino a verme ayer, que el banco había ejecutado la hipoteca de la mansión de mis padres. Ahora vivían en un apartamento pequeño de alquiler en las afueras. Tomás finalmente consiguió un trabajo real en un almacén. Me pidió perdón. No le presté dinero,
pero le invité a un café. El perdón toma tiempo, pero al menos él no tenía la maldad pura de Estela. Caminé por la sala vacía. La luz de la tarde entraba por las ventanas, ahora sin cortinas, bañando el suelo de madera dorada. Colgué el cuadro reparado de la abuela Inés en la entrada. El cristal tenía una grieta, pero decidí dejarla. Era una cicatriz de guerra. Un recordatorio de lo que habíamos sobrevivido. Rocío llegó con una botella de champán y 2 copas. ¿Por la dueña de casa? Propuso, sirviendo las copas. Por Inés, corregí, levantando mi copa hacia el cuadro. Y por saber cuándo cortar las ramas podridas del árbol genealógico. Salí al porche y me senté en los escalones, donde días antes había llorado entre bolsas de basura. Don Evaristo estaba en su jardín. Me vio y levantó su sombrero con una sonrisa. Respiré hondo. El aire olía a rosas y a tierra mojada. Olía a hogar. Había perdido a mis padres, sí. Había perdido la ilusión de tener una familia perfecta. Pero había recuperado mi dignidad, mi historia y mi refugio. Y mientras miraba el atardecer sobre mi jardín, supe que la abuela tenía razón. Las rosas tienen espinas por una razón. Y yo finalmente había aprendido a usar las mías. Lidia tuvo que tomar una decisión brutal, dejar a sus padres en la ruina para salvar su legado y su dignidad. Muchos dirán que fue justicia poética, otros dirán que fue demasiado cruel con su propia sangre. ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar? ¿Hubieras perdonado a tu madre si te rogara de rodillas, o hubieras cobrado cada centavo como hizo Lidia? Déjanos tu opinión en los comentarios, leemos todos. Y si esta historia te ha emocionado, por favor dale un gran like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias impactantes de familia y justicia. Hasta la próxima.